paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, confiada. Podemos ahora sí que dormir a pierna suelta, como dicen algunos, ¿no? Con esa paz, con esa tranquilidad. Nos ha dado, como ya lo dije, dones, nos ha dado dones y que son para edificación de la iglesia, para edificación de todos nosotros. Nos ha dado fortaleza en esos momentos difíciles, nos ha consolado en esos momentos difíciles cuando sentimos dolor, cuando sentimos tristeza, nos consuela por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuánto vale todo esto? Que lo pudiéramos cambiar. Yo por lo menos digo no, yo no cambio lo que Dios me ha dado, la paz, la vida eterna, yo no la cambio por nada. ¿Sí? Pero fíjense algo bien importante. El que escribe el libro de Hebreos tiene una gran preocupación por la iglesia, por sus hermanos en Cristo. Y si ustedes se han estado dando cuenta desde que empezamos el primer capítulo hasta ahorita que vamos Hebreos, el capítulo 12, hemos encontrado cómo Dios trata de advertir a la iglesia, trata de hablarles, trata de decirles, miren, tengan cuidado, ¿sí? Y el que vamos a ver ahora es uno de los últimos avisos que el que escribió Hebreos. Es uno de los últimos avisos. Y empieza nuestro versículo 15. Dice, mirad bien. Mirad, mira bien. ¿Sí? No solamente es míralo, sino mira bien lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que tienes al frente. Mira bien. ¿Sí? Entonces, toda la frase de este primer versículo que estamos aquí estudiando, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mira bien. Y bueno, recordando un poquito también, ¿sí? Un poquito las palabras que aparecen mucho a los avisos, se parecen mucho a los avisos anteriores. Por ejemplo, Hebreos 2:1, que dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y cuando nos demos cuenta ya estamos tan lejos, ya no podemos regresar. Esa es una de las advertencias que el que escribió Hebreos le dice a la iglesia. Otra, Hebreos 3:12. Mirad, y vuelve a usar esa palabra, mirad. Cuando dice mirad es pon mucha atención, mira bien. ¿Sí? Cuando le decimos a las que somos mamás o somos papás, le decimos a nuestros hijos, les estamos hablando y yo sé. Pero mira, escucha, mira lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Y hasta que captamos la atención y voltea a vernos. Entonces, de esa manera, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, fíjense bien, no vayan a tener corazón malo de incredulidad. Y casi toda la carta nos habla de este asunto, de la incredulidad. ¿Sí? También tenemos otra parte donde, otro aviso, en Hebreos 4:1. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, tengan ese cuidado y teman, dice el que escribió Hebreos. También Hebreos 10:35 y 39, que dice, no perdáis pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón. O sea, no lo pierdan, tengan cuidado, no pierdan, ¿sí? Siguiente, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, lo vimos una vez en ¿cómo se llama? En este estudio. No somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos adelante, caminando adelante, a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de lo que está pasando, a pesar. No somos de los que retrocedemos. Vamos hacia adelante, lentos, pero vamos hacia adelante. Pudiera decir alguien, ¿verdad? Entonces, da esas advertencias a lo largo de toda esta epístola. Y el pasaje que nos interesa en esta hora, que es el que vamos a ver, nos está diciendo eso. Mirad, presta atención, ¿sí? Presta esa atención especial. Mira bien, ten cuidado. Lo volvemos a ver, lo vamos a volver a ver en el versículo 25, que viene más adelante, que menciona igual, mirad, ¿sí? Mirad, que no desechéis al que habla, no lo desechen. O sea, como que el que escribe esta epístola tiene esa carga, tiene esa preocupación por la iglesia, porque después de haber conocido y después de haber visto lo que es la gracia, lo pierda todo. Lo pierda todo. En la predicación anterior nos hablaban del progreso del peregrino que escribió Juan Bunyan. Se me hace muy bonito ese libro y en película también. Cada vez que tengo la oportunidad yo lo veo. Es una película corta, es un libro muy delgadito también, de que le hablan de Cristo a un hombre y entonces se le dice cristiano y entonces él dice, yo voy hacia la ciudad celestial y yo quiero ir, y le dice a su esposa, ven, vamos, acompáñame. Y su esposa, ay no, ¿qué estás haciendo esas cosas? No, déjame. Y entonces Cristiano emprende ese camino y en el camino se encuentra un montón de dificultades, cae en el pantano de la desconfianza, ¿verdad? Este hombre, Juan, así pone a la desconfianza, como caer en un pantano. Y cuando uno cae en un pantano, uno no puede salir, por más de que uno le hace y le hace, uno, entre más se mueve uno, más se va uno hundiendo. Desconfianza, ya no confía en nadie, ¿sí? Hasta que vuelve otra vez a confiar en Dios, en las Escrituras, y sale de allí. Y luego después entra al collado de las dificultades, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, así de momento, ¿verdad? Ay, no tengo este problema, esta dificultad, y cuántas cosas se nos presentan. Bueno, Cristiano enfrentaba todas estas cosas, también entra en el valle de la sombra y de la muerte. Muchos de nosotros hemos entrado ahí, parece que ya nos vamos a morir, ¿verdad? Que no nos hace el medicamento, que ya nos están diciendo que nos quieren operar y cuánta cosa. Entonces entramos en ese valle de sombra de muerte, también en el castillo de la duda. Cuando vi esta parte que entra en el castillo de la duda, pues imagínense un castillo de los años antiguos donde las paredes eran muy gruesas y donde había puertas de fierro gruesas y que no fácilmente uno sale. Y Cristiano cayó allí en el castillo de la duda, ¿sí? Una lucha aquí. ¿Será? No, se me hace que Dios ya hasta se olvidó de mí. No, ya no tengo remedio. No, nadie me quiere.
Sí, fui el domingo y nadie me saludó, más que una hermana por allí me saludó. Pero no, ya ni en la iglesia le interesó a nadie. ¿Y cuántas cosas así vienen a nuestra mente y nosotros dudamos, ¿sí? De Dios, dudamos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y es un peregrinaje, ¿sí? Que vamos hacia la ciudad celestial. Pero fíjense, en el camino, en esta película o en este libro, algunos se quedaron a medio camino. No llegaron todos los que iban a la ciudad celestial. Todo lo que pasa, todo lo que sucede. También pudiéramos ver que también aquí nos habla en Hebreos del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Sí? Finalmente Dios les dio la libertad y salieron todos contentos, gozosos hacia la tierra prometida. Pero ustedes ya saben que no todos llegaron a la tierra prometida. Muchos se quedaron en el camino. ¿Sí? Hasta renegaron, muchos renegaron. Yo no sé a qué vine aquí a este desierto donde no hay agua, donde no hay comodidad, donde no, es mejor regresarnos, y muchos querían eso, querían hacer eso. Entonces, no todos entraron a la tierra prometida. También Pablo da un aviso parecido a los Gálatas, ¿sí? Resulta que por allí se aparecieron unos maestros que les empezaron a hablar de la ley. Cuando ellos empezaron bien su vida en Cristo, la vida cristiana, empezaron muy bien y iban muy bien, iban creciendo. Pero resulta que aparecieron unos maestros que les empezaron a decir, pues está bien tener fe en Jesucristo, pero creo que también hace falta que pongamos atención a la ley, porque la ley también hace lo suyo y por la ley nosotros también podemos ser salvos. Entonces, muchos de los gálatas dejaron su fe en Jesucristo y se volvieron otra vez al judaísmo, a la ley. Y entonces Pablo les dice, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Ustedes se separaron de lo que es la salvación, lo que es Jesucristo. ¿Sí? Y entonces el autor de Hebreos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube, si quieren verlo allí, Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12, 1. Que fíjense, no solamente Pablo habla de esto, nos dice la Biblia en lo que es en el Éxodo, nos dice aquí el que escribió Hebreos, si ya lo tienen, dice así, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Aquí caminamos y vamos hacia la ciudad celestial, vamos hacia el Padre. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, vamos hacia el Padre, porque el camino es Jesucristo. Entonces caminamos en Jesucristo. Pero hay ese peligro de no llegar hasta allá, de quedarnos a medio camino o desviarnos y salirnos y caminar hacia otro lugar. Ese es el peligro. Y eso es lo que el apóstol, el que escribe Hebreos, es lo que trata de decírselo, y se lo dice de una manera y se lo dice de otra y se lo vuelve a decir de otra a los hermanos cristianos al que él les envía la carta. En esta carta hay un solo pecado, si ustedes ya se dieron cuenta.
que nos impide alcanzar la gracia de Dios, y ese es el pecado de la incredulidad. No creemos, ¿sí? No creemos. Si nosotros estuviéramos bien firmes de decir, Cristo vive en mi vida, y yo sé, y Él me ha dado vida eterna, y yo voy a ser fiel, y no voy a cambiarlo por nada. Mi salvación no la cambio por nada, ¿sí? El de seguir adelante a pesar de los problemas, a pesar de lo que estemos pasando. Y es posible, fíjense, es posible no creer aún confesando ser creyente. Que uno puede decir, sí, yo soy cristiana, yo ya tengo muchos años en el Evangelio, pero vivo mi vida como si no creyera. Oye, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ay, no, es que fíjate que mi familia, o fíjate que esto, fíjate en compromiso, fíjate que allá, fíjate que para acá, y se nos hace fácil cambiar, dejar al Señor a un lado, ¿sí? Y una cosa son las apariencias religiosas que profesamos, y otra cosa es vivir una relación de fe en el Señor Jesucristo, ¿sí? Que yo sea yo muy religiosa y que yo canto, levanto mis manos, oro, adoro, ¿sí? Nada más cada vez que vengo. Pero otra cosa es vivir la vida en Cristo. La vida en Cristo se vive aquí, se vive allá, se vive en la casa, se vive en el trabajo, se vive en todas partes. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? Otra cosa es vivir una relación de fe en el Señor Jesucristo. Que yo tengo esa confianza y yo camino en Jesucristo. Y yo sigo adelante y obedezco la palabra de Dios que me dice lo que tengo que hacer ahora como su hija, ¿sí? Ahora, esto no depende de Él, esto no depende de Dios, ¿sí? Depende de mí, porque Dios ya me lo dio. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Sí? Yo soy la que tomo las decisiones. ¿Sí? Ahora yo veo si le sigo o no le sigo, ¿sí? Recibiendo de Él la gracia diaria para perseverar en el camino. Eso me lo da Dios. Me da de su gracia para permanecer, para seguir adelante. Ahora fíjense, algunas causas del peligro. Allí nos dice, en nuestra lectura, habla acerca de la amargura, de las raíces y amargura. Podemos decir que eso es un tema que a lo mejor muchos de nosotros ya dicen, raíz, ya lo identificamos, ya sabemos que son aquellas personas que lamentablemente abundan en las iglesias, que se caracterizan por el resentimiento y la amargura de espíritu, porque alguien les ofendió, porque alguien les dijo alguna cosa y ellos se sintieron, especialmente si es de alguno de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y se van como que apagando, porque hay ese dolor, hay eso aquí en nuestro corazón, y eso ya, pues ya dice, ay, no, ya no me dan ganas de ir a la iglesia, yo ya no quiero saber nada ya, ¿sí? Pero como sea, de vez en cuando venimos, pero no así con ese entusiasmo, voy a alabar a Dios, voy a adorar al Señor, ya nada más venimos por costumbre, por qué sé yo, ¿sí? Pero no hay eso en nuestra vida. Lamentablemente no me quedo yo con ese sentimiento, esa tristeza, ese dolor, es que me dijeron, me hicieron esto y el otro, sino que yo contamino a otros. Voy y le lloro, no, es que fíjate que me dijo así, es que esto y el otro, y es que sí. Y la otra persona
pues me apapacha. Ay, no, pero ¿cómo voy a creer eso? Eso no se hace. Y ya empiezan allí ya a hablar, ¿sí? Y luego se lo cuentan a otro y luego se van uniendo y son cosas, ¿no? La raíz de amargura es algo que nos va contaminando, va contaminando. Entonces, esto es peligroso, es como un cáncer en el cuerpo de la iglesia que va afectando a uno y a otro y a otro y va dañando como hace el cáncer, ¿sí? En el ser humano. Imagínenselo así dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto va dañando al cuerpo. Esto puede conducir a la incredulidad o a la negación de la fe en algunos, ¿sí? Ya empezamos a dudar, no, pues si esto es así, bueno, pues ¿qué me espero yo? Y ya no seguimos a Jesús, ya no creemos en sus promesas, ya estamos viviendo lo que sentimos, el sentimiento que está aquí guardado en nuestro corazón. Estas personas son creyentes. Podemos preguntarnos, ¿estos son creyentes? Entonces, como algunos dicen, entonces no quiero ser creyente. ¿Sí? Como ser como mi vecino, como mi vecina de al lado, yo no quiero mejor ser así. Siempre cuando habla con mucha amargura, habla con mucho dolor y con crítica y ya está criticando a los hermanitos de su iglesia. Entonces, nos vamos contagiando no solo de amargura, sino también de incredulidad. A quien se disgusta pierde el interés de asistir a los cultos. Y fíjense que el diablo está muy contento porque agarra este pretexto y va logrando sus intereses. Lo que quiere es destruir a la iglesia de Jesucristo. Lo que quiere es separarnos unos de otros. Lo que quiere es que dudemos de Dios. Lo que Él quiere es que dudemos de la palabra y que ya no le hagamos caso a la palabra. ¿Sí? Él va ganando terreno por medio de la raíz de amargura. Bueno, pudiéramos pensar en nuestra lectura que se refiere a eso, pero fíjense, no se refiere a eso. Cuando aquí habla de la raíz de amargura, nos habla de un peligro de idolatría. El autor nombra una frase en el Antiguo Testamento, y quiero que lo busquen por favor, Deuteronomio, capítulo 29, versículos 16 y 17. Está en el Antiguo Testamento, es el quinto libro de nuestra Biblia. Salud. Sí. Deuteronomio capítulo 29, versículo 16 al 19. Y por favor, si alguien con voz fuerte le quiere dar lectura, así pausadamente para que podamos todos entender la lectura, por favor. Hasta el 19. Qué terrible. Esto era un peligro a la idolatría. Y dice que los que iban tras otros dioses, habla aquí de que se producía
como una raíz de amargura, de ajenjo, de hiel y de ajenjo. Tanto la hiel como el ajenjo son amargos, amargos, amargos. ¿Sí? Entonces dice que cuando iban tras otros dioses, era como eso, o sea, aquí lo menciona así. Es como si tuvieras una raíz de amargura en tu vida, ¿sí? No habla en cuanto al sentimiento, sino habla ya en cuanto a la idolatría. Y lo terrible, fíjense, el versículo 19, lo vamos a volver a leer. Dice: y sucede que al oír las palabras de esta maldición, o sea, la maldición es de que empieza a haber una raíz de amargura en la persona, que es algo amargo, algo feo, pues. Dice: y sucede que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón, ¿sí? Sabiendo que está mal, sabiendo que anda tras otros dioses, que dejó al Dios real, al Dios vivo, al Dios todopoderoso, él se diga en su corazón, ¿sí? Se bendiga, ¿sí? Se bendice él, todo me va a salir bien porque yo puedo, ¿sí? Y diciendo: tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. ¿Sí? Aunque ande mal, aunque ande en esa dureza, yo soy bendecido, todo me va a salir bien, yo voy a estar bien, no voy a tener problema, no me va a pasar nada, yo voy a estar bien. ¿Sí? Sabiendo que anda en esa dureza de corazón. Entonces, esa raíz produce frutos amargos. Y pudiéramos decir, lo que dice aquí: tendré paz aunque ande en la terquedad de mi corazón. Yo voy a tener paz. Todo va a salir bien. No va a haber castigo divino aunque ande en terquedad de mi corazón. Y se fortalecen con esas palabras, sabiendo que están mal, sabiendo que están lejos de Dios. O sea, no me va a pasar nada. Dios no me va a hacer nada. Y fíjense, pensando yo en lo que sucedió con Ananías y Zafira en el libro de Hechos, cuando este matrimonio le mintió al Espíritu Santo. Primero fue el esposo, que le preguntaron: ¿esto es lo que vendiste de la heredad? Sí, eso es, yo por eso lo traigo a los pies de los apóstoles. Y entonces Pedro le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Vas a caer muerto. Y cayó muerto allí. Su esposa, viendo que ya es tarde y que no parece, pues voy a ir a ver qué sucedió, qué pasó. Y va ante los apóstoles y le preguntan: ¿vendieron en tanto la heredad? Allí era como para que ella reflexionara y dijera: no la vendimos, solamente trajimos una parte. En vez de decir eso, ella dijo: sí, claro, nosotros la vendimos allí. Pues ahorita van a entrar los hombres que sacaron a tu esposo muerto, y ¡zas!, cayó muerta ella. Esto, fíjense, vino a dar temor, como para no mentir al Espíritu Santo. Pero como ya no pasa eso, le mentimos al Espíritu Santo. ¿Quién le puede mentir al Espíritu Santo? Él lo sabe todo, ¿sí? Pero sin en cambio, ¿sí? Está bien. Espera que nos arrepintamos. Porque si caemos muertos en ese momento, imagínense, perdimos ya todo. Perdimos ya todo. Pero nos da la oportunidad de arrepentirnos, de enderezar nuestros pasos. Pero como ya no pasa eso,
Por eso hacemos y vivimos como nosotros querramos. Nos cuidamos, ¿verdad? Del esposo, de la esposa, de la mamá. Nos cuidamos del liderazgo de la iglesia. Nos cuidamos de nuestros maestros de escuela dominical. Los cuidamos, no sabiendo que hay uno que nos está mirando. Cómo hablamos, cómo decimos las cosas, cómo son nuestras actitudes. ¿Sí? Y ahí es donde necesitamos darnos cuenta qué es lo que, cómo estamos. ¿Sí? Entonces, el no aceptar la revelación de Dios, más bien, perdón, eso es no aceptar la revelación de Dios. ¿Sí? Dios nos revela, Dios nos dice. Y nos, ay, no, eso. Como decimos, ¿verdad? Cristo viene, prepárate. Ay, no, eso lo vienen diciendo desde que soy niño, desde que soy niña, y ya cuántos años han pasado y no. ¿Sí? Estamos dudando porque lo tenemos como si fuéramos a vivir todavía mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a eso. Entonces, el buscar un arreglo entre el compromiso cristiano y el mundo. Esto es algo de lo que estaban viviendo los cristianos en aquel entonces cuando les escribe esta epístola, esta carta. Buscaban ese como arreglo del compromiso cristiano con el mundo, de irla llevando a la par, de llevarlo junto. ¿Sí? Pues eso no es tan malo que yo me vaya, ¿verdad? En el día del Señor a nadar, a no sé, qué sé yo. No tiene nada de malo, pues. ¿Sí? O sea, lo tomamos así. Cuando la palabra de Dios dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y bueno, de estas cosas hay un montón. Ustedes las saben. Sí, ustedes las saben. Son cosas que Dios dice, no yo. Es Dios el que lo dice. Entonces, ellos trataban de arreglar que no se viera tan mal y poder estar con el mundo, pero también estar en la iglesia. ¿Sí? La cual iglesia, a quien describe el autor de Hebreos, se enfrentaba ante las presiones sociales, que yo creo que también nosotros vivimos ante esas presiones, ¿verdad? Sociales. La persecución, ellos vivían la persecución. Muchos tenían que decir, no soy cristiano, yo soy judío, soy judía. ¿Sí? Porque precisamente les manda esta carta a los cristianos que eran judíos o los judíos que eran cristianos. El adaptarse para seguir a Jesús y al mismo tiempo lo del judaísmo, o sea, juntaban. Pues sí, yo sigo el judaísmo, sigo las tradiciones, sigo las fiestas, sigo todo, pero también sigo a Cristo. Y dice, ninguno puede tener dos señores. O le queda bien a uno y le queda mal al otro, o viceversa. Pero no puede tener a los dos contentos. Y eso es lo que ellos estaban viviendo. Por eso el que escribe les dice estas cosas. Si de momento llevamos una doble vida. Somos buenos creyentes el domingo, que hasta levantamos nuestras manos. ¿Sí? Somos muy buenos creyentes el domingo por la mañana, pero muy buenos paganos el resto de la semana. Lo malo es que no nos vamos solos, sino jalamos a otros. ¿Sí? Jalamos a otros que van con nosotros. Pero quien no sigue la fe totalmente, en realidad, según Moisés, es incrédulo. ¿Sí? El que no lo sigue, así como
Moisés lo decía, es un incrédulo, no está creyendo en lo que es la palabra. Otro de los peligros es la fornicación. Dice aquí, si nos vamos allí a Hebreos capítulo 12, nuestra lectura que tenemos, Hebreos capítulo 12, versículo 16, la primera parte. Dice, no sea que haya algún fornicario. Israel fornicó con las hijas de Moab. ¿Cómo fue eso? Resulta que los moabitas ya sabían que Israel iba a pasar por ahí y sabían que iban a ser destruidos. Y dijeron, ¿cómo podemos hacer para que no nos pase esto? Porque el Dios el Dios al que en ellos cree es poderoso. Y así como han destruido Jericó y ahí y otros pueblos, también van a destruirnos a nosotros. ¿Qué haremos? Entonces lo que pensaron, usaron a las sacerdotisas de sus ídolos, usaron a las sacerdotisas y les dijeron, vayan con los varones de Israel y háganlos caer. Pues cayeron redonditos y empezaron a fornicar, a meterse con mujeres moabitas cuando era algo que Dios les había dicho que no hicieran, que no fueran tras otros dioses y menos con sacerdotisas que adoraban a Baal y a otros dioses. Pero ellos tuvieron victoria por esto, porque se empezaron a prostituir los del pueblo de Israel y cayeron en fornicación. Dios lo vio y llamó la atención y les dijo, no está bien eso. Y le dijo a Moisés, tráete un príncipe de cada tribu y que maten a aquellos que han caído en la fornicación. Bueno, uno de ellos, del pueblo de Israel, hizo que una de las moabitas, de las mujeres sacerdotisas, hizo que viniera al campamento y allí dentro de su tienda, allí se estaba prostituyendo. Esto lo logró ver Fines, que era el hijo del sacerdote. Cuando vio eso que trajo aquella mujer moabita, dice que agarró una lanza y se fue a aquella tienda. Y cuando estaban allí los dos, llegó y les entierra la lanza a los dos así. Estaban juntos, uno encima del otro, y les da la lanza y les traspasó a los dos. Murieron. Cuando sucedió eso, dejó la mortandad, porque estaban muriendo muchos, ¿sí? Ya llevaban 24,000 muertos en ese asunto. Y cuando sucedió eso, dejaron de morir. El asunto era de que se estaban prostituyendo, ¿cómo decirlo? Cuando decimos de un esposo que le es infiel a su esposa y ya anda con otra, decimos, no, pues este anda de adúltero, este anda mal, ¿sí? Porque le fue infiel a su esposa. Esto es la fornicación que aquí menciona en este pasaje, que el pueblo de Israel tenía a Jehová Dios como su Dios. Él era su Dios, pero le fueron infieles dejando a Dios y se fueron tras otros dioses, a donde se arrodillaban, a donde lo adoraban. Viendo Dios eso, me están dejando y se están yendo con aquellos que se dicen dioses. Eso estaba fornicando. Y el pasaje se refiere a esta fornicación, a la idolatría, el peligro de la idolatría, que estaban dejando al verdadero Dios por la ley. Por la ley.
porque ellos decían, con la ley nosotros vamos a ser salvos. Cuando nosotros hemos visto a la luz de las Escrituras, es Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva, no hay otro. Él es el que murió y Él es el que derramó su sangre. No hay otro más. Y bueno, en cuanto a eso, la fornicación. Entonces muchos habían caído en eso. Dejaron al Dios vivo, al Dios real, por otras cosas. Ahora, nosotros pudiéramos decir, bueno, pues yo no tengo otro Dios. No tengo a otro al que yo esté adorando. Bueno, a veces hacemos del deporte nuestro Dios. Porque a Él sí le damos todo. El primer lugar, no nos comprometemos en otra cosa más que el deporte. El deporte lo podemos tener como un Dios. El trabajo también lo podemos tener como un Dios. A la familia, a nuestros hijos. Como una vez encontré a una hermana que ella decía, mientras que no me toquen a mis hijos ni mis plantas, estamos bien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para ella su adoración eran sus hijos. ¿Sí? Está bien amarlos y tenerlos, pero ya el exceso de tenerlos como primer lugar, cuando el primer lugar es para Dios, porque Él es el que dio su vida por nosotros. Entonces, habla acerca de la fornicación. También otra de las cosas, también quiero mencionar esto, la iglesia en aquel momento sufría una fuerte influencia judaizante de volver a la ley como medio de salvación y con ello negar la eficacia del Evangelio de Jesucristo, lo que ya había mencionado. Otra de las cosas que menciona aquí nuestra lectura es la profanidad, el ser profano. Lo leemos, versículo que es 16, 12, capítulo 12 de Hebreos, 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Esta es la tercera causa de la incredulidad y apunta hacia los motivos carnales. Profano es una persona que no valora la santidad y lo espiritual. Lo tiene en poco, no le da su lugar. Y aquí menciona a Esaú como profano. Este versículo nos recuerda la historia de Esaú. Esaú fue con su hermano Jacob, ¿sí? Eran mellizos, los dos eran mellizos, y pues imagínense, Esaú era el consentido de papá y Jacob era el consentido de mamá. Jacob era, ¿cómo decirlo?, de casa. Él trabajaba en la casa, en los quehaceres de la casa. Él allí, yo me imagino que aprendió con su mamá a cocinar, aprendió muchas cosas. Pero Esaú se dedicaba a la casa, él salía al campo, ¿sí? Y traía para comer, alguna presa para comer. Entonces él se dedicaba allá. Y resulta que un día Esaú vino del campo bien cansado, sudado y hambriento. Pero su hermano Jacob había preparado unas ricas lentejas, ¿verdad? Sabrosas lentejas y bueno, allí no sé qué tanto le pondría. Y entonces con el aroma, ¿verdad? Así como cuando tenemos hambre con el aroma hasta vamos flotando hasta llegar a donde está
Ay, aquel manjar. Y entonces le dice, dame de comer, dame de lo que tienes del guiso. Y le dijo Jacob, sí, te voy a dar, pero a cambio dame tu primogenitura. ¿Y qué dijo él y qué hizo? Muy liviano, ¿verdad? Sí, claro que sí, pues ya me voy a morir, ¿para qué quiero yo la primogenitura? Ándale, tú dame de ese guiso. ¿Sí? Y lo cambió. Ahora, ¿qué era su primogenitura? Era más que un derecho de la herencia, era una posición espiritual. El hombre de Dios en la familia tenía beneficios materiales. El hombre que iba a llevar la bandera de la santidad era el hombre de fe, por lo cual tenía muchos beneficios. Y Dios le había prometido Canaán, y eso fue desde Abraham. Dice, haré de ti una nación grande. Y le dijo todo lo que le iba a dar, la tierra de Canaán, todo eso va a ser tuyo. Y eso pasaba a su hijo, y es su hijo a su hijo. Y bueno, no había problema porque era uno, pero en este caso eran dos. ¿A quién le iba a tocar la primogenitura? Pues al primero que había nacido. Le correspondía a Esaú. Por eso su padre Isaac un día le dijo, ¿sabes qué, hijo? Que yo ya estoy viejo, ya estoy cansado, yo creo que ya no voy a durar mucho, entonces te voy a dar la bendición, te voy a dar tu primogenitura, ahora sí, te la voy a dar. ¿Sí? Pero Esaú ya lo había cambiado, ¿sí? Ya lo había cambiado. Ya lo había cambiado. Ahora sí que cuando su padre Isaac le dijo, hijo, tráeme un guisado, ve y tráeme un animalito, ve a cazarlo, y luego vienes y lo guisas, y luego me lo preparas, y entonces yo te voy a dar mi bendición como hijo primogénito. Allí Esaú no se percató de lo que había hecho, ¿sí? Tiempo atrás, ya no le correspondía, ya no le correspondía. Bueno, fíjense, aquí es donde uno debe de pensar y valorar lo que tenemos. ¿Por qué no me quisieron dar su reloj aquí estos dos jóvenes? Su celular, perdón. ¿Por qué no me lo quisieron dar? Porque saben el valor, ¿sí? Saben el valor de un celular y no lo van a cambiar por una paleta, ¿verdad? Porque saben el valor, ¿sí? Pero fíjense, cómo muchos de nosotros sí estamos cambiando la gracia, lo que Dios nos está dando. Ese es el peligro y la seriedad, ¿sí? La seriedad de este peligro, por decirlo así. Esaú, cuando regresó con lo que su padre le pidió, ya era demasiado tarde. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Cuando Esaú vino ya con el manjar para su padre y para que le diera su bendición, ya se la había dado, la bendición ya se la había dado a su hermano. Entonces por cierto, el papá ya no veía bien. Miren, yo no sé cómo le hicieron, no sé cómo le hicieron, porque Jacob era, ¿cómo se dice? Lampiño, no tenía mucho vello. Y Esaú era demasiado velludo. ¿Cómo le hicieron? No sé cómo, ¿verdad? Allí fue la mamá, también ayudó mucho a Jacob para que sus brazos se sintieran
velludos, se sintiera velludo. Al padre lo engañaron. ¿Sí? También Jacob se puso ropa de su hermano para que oliera así como ropa sudada, de que realmente él se había ido al campo. Pero el padre lo tocó, lo besó, no se percató, aunque él dijo: eres Esaú, aunque tu voz no es la misma de tu hermano. Pero finalmente, bueno, le dio la bendición. Cuando llegó Esaú y le dijo: padre, aquí está lo que me pediste y dame la bendición. Se quedó el padre, yo creo que así: ¿cómo? ¿La bendición? Pues ¿quién vino hace rato? Yo ya se lo di todo al otro que vino. Seguramente fue tu hermano. Pero padre, ¿no tendrás aunque sea algo así para mí? Su padre: no, hijo, todo se lo di a tu hermano. La bendición. Y aunque lloró Esaú, pero ya no. ¿Sí? Veamos el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Aunque lloró y aunque estuvo allí, no, ya no había nada para él. Ya no había nada. Ahora fíjense, mientras que nosotros estemos con vida, hay esa oportunidad de arrepentirnos y de caminar en Cristo. Pero si llega la muerte, aunque lloremos, aunque clamemos, aunque ya no hay vuelta de hoja, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Perdón por el ejemplo, Sandy. Ella sí me cambió su bolsa por una paleta. Ay, perdón. Perdón por el ejemplo. Pero ¿cuántos estamos así? Que estamos cambiando nuestra salvación por la diversión, por una noche de locura, por siempre estar ahí en lo escondidito, cometiendo pecado. La otra, lo que menciona aquí, la incredulidad, el pecado de la incredulidad. ¿Sí? Yo puedo venir aquí a la iglesia y levantar mis manos y adorar al Señor y hasta llorar, una que otra lágrima me puede salir, pero solamente fui una religiosa porque no tengo comunión con Dios. A lo mejor algunos de nosotros ya hasta la perdimos, la comunión con Dios. A lo mejor algunos de nosotros estamos en el, ¿cómo se dice? En el hilito, pendiendo de un hilito todavía. Nosotros no sabemos qué va a pasar ahorita que salgamos. Ahorita con tanta cosa que ha estado pasando, accidentes, ¿sí? Muerte que de momento viene y no la esperábamos. Cuando decimos de una persona que está enferma y que ya lleva 15 días en cama, nosotros decimos: ay, mira, Dios le está dando esa oportunidad de que se arrepienta. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque a esa persona le está sufriendo, pero tiene esa oportunidad de arrepentirse. Pero cuando la muerte llega así, ¿de qué? Ya ni nos despedimos de nadie, ya ni... Todos los días salimos
pero no tenemos la seguridad de que vamos a regresar, ¿o no? ¿Verdad? Salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Tengamos cuidado, hermanos, no nos vaya a pasar, ¿sí?, lo que a Esaú. Aunque lloró, pero ya no hubo. Ahorita Dios todavía nos está dando esa oportunidad, hermanos, de tener esa comunión con Dios, esa intimidad, de caminar en Jesucristo, de caminar en el camino que es Jesucristo, porque ese nos lleva al Padre. Vamos a tener problemas, sí, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a estar sufriendo de enfermedades, sí, vamos a seguir sufriendo de enfermedades porque estamos en este mundo y no nos podemos escapar. Pero eso sí, tener la seguridad, si me muero, yo sé que despierto en los brazos de mi Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y invitar a los músicos a que pasen. Solamente tú sabes cómo estás, solamente tú sabes cómo andas, solamente tú sabes si estás bien en Cristo, solamente tú lo sabes. Esta palabra la tengamos guardada, atesorada aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Y yo te invito para que reflexiones.